buenas, chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Watcher of Realms. Hoy estamos aquí para traer una serie de consejos, un top 8 de consejos. Bueno, ya tenemos experiencia en este tipo de juegos, yo ya le he dado bastante caña a este juego y creo que estoy en condiciones para poder ofreceros una serie de consejos que os va a hacer más fácil el comienzo del juego. Los que estáis perdidos, los que no sepáis cómo empezar a meter mano a este juego o cómo ir desarrollando a vuestros personajes y demás, quedaros aquí porque os voy a dar 8 consejos que si los seguís vais a volar, vais a subir, pero literal, ya lo veréis. Así que sin más espera, no quiero que se haga el vídeo demasiado largo, vamos a empezar con el consejo número 1. Y el consejo número 1 es: avanza en la campaña todo lo que puedas. ¿Por qué? Porque en la campaña vamos a ir desbloqueando lo que son los diferentes modos de juego y vamos a ir consiguiendo diferentes recompensas, sobre todo también experiencia para los personajes que vais a utilizar y también lo que son las pociones de experiencia. También tenemos aquí en cada capítulo vamos a tener unas ciertas batallas donde vamos a desbloquear el nivel de incursión de experiencia y eso va a ser bueno para luego poder ir a farmear experiencia. Con lo cual, intentar subir todo lo que podáis al principio en el tema de la campaña. Vais a aprender a jugar, a manejar vuestros personajes, a saber utilizarlos, saber colocarlos en el campo de batalla. Así que muy importante, y creo que es el consejo número 1, que es intentar avanzar al principio todo lo que podáis hasta que por lo menos os quedéis un poco atascados y luego ya iremos a farmear a otros sitios. Ahora os voy a contar más consejos que vienen relacionados con estos. Así que, chicos, el primer consejo ya sabéis y es la campaña a full. El segundo consejo, que viene un poquito relacionado con esto de la campaña, de la experiencia y demás, es, como bien hemos dicho, ir desbloqueando la misión dentro de las incursiones o la etapa dentro de las incursiones más alta de experiencia y después poder ir a las incursiones. Vamos a ir por aquí. Poder ir a las incursiones, a la incursión de experiencia y poder hacer aquí la etapa más alta que tengamos para farmear mucha experiencia, que es lo que más nos va a hacer falta al principio para bien subir a nuestros personajes o bien subir otros personajes para dárselos de comer a esos personajes y poder hacerlos más fuertes, pues, sumándole estrellitas o dándoles más nivel o más opción de subirlos a más nivel, ¿de acuerdo? Ya sabéis que para subir los personajes, ya sacaremos una guía si queréis de cómo optimizar la subida de los personajes, pero para subir los personajes vamos a necesitar subir otros para dárselos de comer a ese personaje. Entonces, tanto para subir al personaje principal que estemos utilizando, los personajes principales, como los secundarios para dárselos de comer y poder ascenderlos, vamos a necesitar mucha experiencia. Chicos, este juego como otros de este estilo, va sobre tener muchos recursos, pero en especial y sobre todo al principio es muy importante la experiencia. Por eso es tan importante avanzar en la campaña y luego venir aquí a farmear la experiencia. ¿Qué vamos a hacer aquí en la incursión de experiencia? Pues lo que vamos a hacer es, al principio, sobre todo al principio del juego, luego según vayáis avanzando en la cuenta la cosa cambia, ya haremos una guía un poquito más avanzada. Pero al principio lo que tenéis que intentar hacer es todas las batallas automáticas que tengáis, ponerlas y hacer a full la incursión de experiencia. Ganar cuanta más experiencia mejor. Es muy importante que hagáis esa etapa lo más perfecta posible para ganar el máximo posible de experiencia, porque ya sabéis que copia lo que es la etapa que hagáis y después en las batallas automáticas vais a ganar exactamente el mismo número de experiencia que lo habéis hecho en la etapa. Si os habéis quedado con poca experiencia o poco, volverla a hacer, la hacéis un poquito mejor y luego ya podéis ir a la batalla automática. Gente, muy importante, ya os digo, yo recomendaría, yo lo que estoy haciendo es todas las batallas automáticas, le estoy metiendo experiencia y estoy subiendo personajes a tope, porque eso es lo que me está haciendo avanzar muy rápido. Gente, al principio no merece la pena el pararse a farmear equipo y otras cositas, porque ya tendremos tiempo cuando tengamos a los personajes más subidos, que va a ser otro de los consejos que vamos a ver. Así que, chicos, hacedme caso, a full la campaña y a full incursión de experiencia. Top 3 consejo, y es subir solamente a 1 o 2 personajes. Si tenéis tiempo para jugar, podéis ir subiendo a varios personajes a la vez, o si le vais a meter dinero, o vosotros veréis. Pero si no tenéis mucho tiempo, solamente jugáis 1 hora, o hora y media, 2 horas, hay que priorizar. ¿Y en qué vamos a priorizar? En subir un personaje o 2 al máximo. Es decir, un personaje o 2, vamos a intentar llevar uno al máximo, tanto de nivel como de estrellas moraditas, como tenemos por aquí.
y luego pasamos al siguiente. Yo, como veis, tengo a varios. Os estoy hablando desde la experiencia que yo he tenido en otros juegos y desde la experiencia que estoy teniendo en este juego, que ya le he metido unas cuantas horas, chicos. Y lo mejor es que subáis un par de personajes, a poder ser uno de ellos que sea un DPS muy muy fuerte, es decir, un personaje que haga daño muy muy fuerte, porque os va a ayudar mucho a pasar las etapas. Si pueden ser los dos que sean DPS para hacer daño, mejor, porque ya sabéis que vamos a necesitar muchos personajes. Así que, chicos, intentar hacer eso, un par de personajes fuertes, y luego los otros ir subiéndolos poco a poco. Si intentáis subir todos a la vez, ya os digo desde ya que no vais a poder, y va a llegar un momento que os vais a trancar, porque vais a necesitar tener un personaje o dos por lo menos muy fuerte, que sean los que vayan limpiando, pues bueno, las oleadas enemigas. Si no sabéis qué personaje elegir hasta que saquemos una tier list o hasta que tengamos consejos o guías sobre personajes individuales, lo mejor que podéis hacer es, dentro de cada personaje, venir por aquí y tenéis la guía de campeón. En la guía de campeón lo que hace la gente es puntuar ese campeón en las diferentes mazmorras o etapas o arenas, incursiones, etcétera. Ya veis que este personaje pues es muy bueno para casi todo, va desde el 0 hasta el 5. Podéis ver también en la puntuación de los jugadores, la gente que deja reseñas, pues en ruso no tenemos ni idea, pero seguro que hay alguno en inglés o alguien que ha puesto en español alguna reseña, igual os puede servir a la hora de saber cómo funciona ese personaje y si merece la pena subirlo o no. Si os fijáis, yo tengo personajes que son épicos y aún no los he subido. Estoy esperando un poquitín a maxear mis otros personajes legendarios o algún épico que tengo que funciona bastante bien para ir a subir esos otros personajes. Así que, chicos, ese es otro de los consejos que os puedo dar. Otro consejo que también creo que es muy importante es unirse a un clan en cuanto desbloquees la pestaña de clan. En cuanto desbloquees la pestaña de clan vas a necesitar unirte, porque las recompensas que vas a obtener van a ser bastante... Vamos a venir por aquí. ¿Qué vamos a tener aquí? Misiones de clan, que vamos a ir recogiendo misiones de clan para que nos den, pues bueno, la moneda de clan para poder comprar en la tienda de clan, oro y la actividad de clan, que esto es para ir subiendo la actividad del clan y mejorar el nivel del clan y demás. Pero también vamos a tener dentro de la información del clan los ataques a los jefes. En los ataques a los jefes, fijaros, yo ayer hice un ataque al fácil y el fácil saqué todas las gotitas de sangre, con lo cual cogí una recompensa que es la más alta que puedo hacer dentro de este nivel. Y fijaros las recompensas. Bueno, pasé el fácil, ya me han dado un poquito de energía y me han dado lo que es una gema de invocación. Pero esto, a medida que vais subiendo y vais desbloqueando las diferentes dificultades, esto aumenta bastante, porque ya podéis incluso sacar cristales de invocación legendaria. Ojo, cuidado con esto, chicos. Así que intentar uniros a un clan activo, que ataquen al boss regularmente, que hagan sus 2 ataques, porque fijaros, chicos, o sea, el cofre fijaros lo que puede llegar a contener. Y esto a la larga, en un ataque, en 2 no, pero esto, recordar que esto es todos los días. Si estáis atacando a un dragón muy alto y todos los días tenéis oportunidad de sacar este tipo de gemas, chicos, es brutal, es un avance brutal en el juego. Vais a tener ventaja frente a otros que no lo hagan. Así que yo os recomiendo que os unáis a un clan cuanto antes, un clan activo, y que la gente juegue y que le dé al boss. Así que, chicos, ese es el siguiente consejo. Bien, el siguiente consejo, el consejo número 5 que yo os puedo dar y que también es muy importante y veo que la gente no lo está haciendo, es en la tienda... No, en esta tienda no, perdonadme. En la tienda de los enanos, el mercado negro, como lo llaman ellos también, desbloquear todas las pestañas, ¿vale? Os recomendaría las gemas iniciales. No os quedéis nunca sin gemas, no hagáis una tirada cuando tengáis justas 900, porque os vais a quedar sin gemas. Desbloquearlo y aquí vais a poder comprar cositas que, fijaros, por ejemplo, la gema de invocación. Pues bueno, voy a comprar una. Está bastante bien de precio, pero también tenéis lo que son las insignias por 3000 de oro. 3000 de oro, chicos, no es nada. Y podéis comprar muchas insignias. Esto se va reseteando a cada hora. No sé si es cada hora, cada 2 horas se va reseteando. Vais a poder comprar muchas insignias que os van a ahorrar el estar farmeando mucho tiempo. Y poder, así, de esa manera, pues subir a los campeones y ascenderles. Así que, chicos, las primeras gemas, intentar desbloquear la tienda por completo, chicos. Luego ya tendremos otras cosas donde gastar esas gemas, que ya os lo explicaré en siguientes vídeos. Pero de momento, lo primero que quiero que hagáis es que desbloqueéis la tienda completa y que vayáis comprando todas las gemas que veáis. Por lo menos las de dinero o las moradas. Yo las azules no estoy comprando, pero las moradas, casi siempre que me salen, me las compro. El siguiente consejo que quiero dar, y es el número 6, son las misiones de historia.
algo muy importante, ir a medida que vamos avanzando en el juego, es dentro de las misiones de historia. Ya tenéis que tenemos una serie de misiones y cuando llegamos al final conseguimos la recompensa final de ese capítulo, por llamarlo así de alguna manera, que están bastante bien, son bastante... A medida que vamos subiendo cada vez son más interesantes, o sea que ir subiéndolas porque da mucha pereza. Y el premio final, gente, es un pedazo de legendario que la verdad que está bastante bien, roba vida, es una especie de... es luchador, pero yo creo que se va a poder utilizar como una especie de tanque porque roba mucha vida, va a aguantar mucho, o sea que, chicos, cuanto antes lleguéis a desbloquearlo, mejor, porque vais a tener un personaje totalmente gratuito, que es bueno y que lo vais a poder utilizar y es legendario, chicos, te lo da el juego, no hace falta pagar, así que no lo dejéis de lado, que esto luego, de verdad, hacedme caso, da mucha pereza cuando estás ya farmeando en niveles altos, tener que bajar a niveles bajos para hacer estas misiones, da de verdad, no lo dejéis, hacedme caso. Los que habéis jugado al Rise of Legends sabéis de lo que estoy hablando, dejádmelo en los comentarios. Vale, chicos, otra cosa que viene, el consejo número 7, que viene un poquito a cuento, son las misiones diarias. Vamos a tener una serie de misiones diarias, vamos a verlas por aquí. Diarias, semanales, mensuales y desafíos. Como bien hemos dicho, este juego se trata de recopilar recursos, con lo cual, cuanto más recursos, mejor. Fijaros haciendo las misiones todos los recursos que podéis obtener. Totalmente gratuitos. O sea, tenemos las pociones estas de energía, que son con lo que vamos a jugar al juego. Podemos recoger un montón y luego las gastaremos cuando nosotros necesitemos, pero ir jugando, ir haciendo todas las misiones diarias. Mira, las voy a recoger yo, las tengo por aquí. Ir haciendo todas las diarias, todas las semanales. También con las semanales vais haciendo y vais a obtener un cristal de invocación. Luego tenemos los desafíos, también, pues que el oro, tal. Oro se consigue mucho, creo que se consigue demasiado. No sé si luego más adelante va a escasear o no. De momento creo que se consigue demasiado oro. Bueno, no está mal. Y no me he quedado sin energía. La verdad que estoy jugando al principio, estoy teniendo bastante energía y tengo también pociones por ahí guardadas por si acaso me hacen falta. Así que, chicos, las misiones, muy importante, todas las misiones, recogerlas. También tenéis las recompensas de inactividad, que también te van a ir dando diferentes recompensas como energía, oro, personajes, cofres, etcétera. Así que todo eso, gente, es un juego de recursos y cuanto mejor gestionemos los recursos, mejor. Así que no lo dejéis de lado antes de ir a hacer otro contenido. Gastar 5, 10 minutos, 15 en hacer todas las misiones diarias, que no cuesta nada, y luego ya vais a farmear lo que queráis. Bien, y el último consejo que os puedo dar, y que no, es igual de importante que los demás, es que a medida que vayamos avanzando en el juego, intentar ir poco a poco subiendo las incursiones. ¿A qué me refiero con subirlas? Pues por ejemplo, vamos a ir a esta. Subir las etapas, yo ahora estoy en el 9, pero cuanto más arriba estemos, lo que farmeemos va a ser mucho mejor las recompensas del farmeo, así que, y aparte también que, bueno, nos va a ser bueno para poder ir aumentando o dándole las insignias a nuestros campeones y aumentándoles de poder. Así que, chicos, cuanto más arriba estemos en las etapas, mejor, no lo dejéis de lado, ir poquito a poco, pues bueno, intentar subir una etapa o dos cada día, no lo dejéis de lado, porque al final son muchas etapas y creo que esto es bueno para luego estar cuanto más arriba mejor, sacar las mejores recompensas posibles, y yo creo que es algo que hay que hacerlo sí o sí. También no me quiero olvidar de la marea del mal, que tenemos, por ejemplo, hoy tengo 3 oportunidades, ¿no? 3 oportunidades de poder ir subiendo, porque también aquí vamos a ir clasificándonos y vamos a ir teniendo las diferentes recompensas que a medida que vamos avanzando, digamos que esto es como una especie de torre que hay en otros juegos, bien sea Summoner War, Rise of Legends o juegos de ese estilo, pues cuanto más arriba estemos en esas oleadas, en esa torre, mucho mejor van a ser las recompensas, chicos, así que no lo dejéis de lado, porque si hoy no atacas en las oleadas de la marea del mal, las pierdes. Mañana vas a tener solamente 3 intentos, no las vas a poder recuperar, así que no lo dejéis de lado, y es otra de las cosas que tenéis que jugarlo todos los días, chicos. Hasta aquí los 8 consejos de hoy. Me dejo muchas cosas todavía, pero haremos una guía para principiantes y luego iremos desgranando cosa por cosa y haremos guías específicas de cada incursión, de cada cosa que tiene el juego. Si queréis dejarme algo de lo que queráis que haga una guía, me lo podéis poner en comentarios, no hay ningún problema, lo estudiamos, sacamos una guía al respecto. Si tenéis dudas también no hay ningún problema, y ya sabéis, chicos, darle like si os gusta este pedazo de juego, nada, dejar vuestros comentarios, y si no estás suscrito, suscríbete para más contenido sobre Watcher of Realms.
y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!